Muy queridos compatriotas, en los últimos días hemos recibido una noticia que nos ha preocupado a todos. Después de varios años de caídas consecutivas, el año 2017 la pobreza aumentó. Y aumentó en un contexto, además, en que el crecimiento del Perú fue positivo. La economía creció 2.5% y la pobreza aumentó 1%. ¿Pero esto no es una contradicción? ¿No se supone que cuando la producción aumenta, los empleos también aumentan y por lo tanto la pobreza tiene que reducirse? ¿Por qué en el país el 2017 pasó exactamente lo contrario? Bueno, ahora vamos a discutir eso. Y también algunas propuestas de qué debemos de hacer en lo inmediato y en el mediano plazo para que esto no nos vuelva a pasar. Lo primero es entender cómo se mide la pobreza. La pobreza se mide de varias formas, pero la forma más convencional es la pobreza monetaria. Es decir, definir cuánta gente es pobre o no pobre dependiendo de cuánto consume o cuánto gasta al mes. Vamos a imaginar que le vamos a preguntar a todos los peruanos cuánto gastan al mes. Y después de preguntarles, los vamos a poner en orden, desde el que gasta menos hasta el que gasta más. Algo así. Una línea en donde acá es soles, imaginemos que acá son 0 soles, y mientras nos movemos más soles. Eres menos pobre, más rico. Y conforme le vamos preguntando a la gente, nos va diciendo cuánto gasta y la vamos ubicando. Por ejemplo, de esta forma. Entonces, imaginemos que todos estos son todos los peruanos y les hemos preguntado acerca de sus gastos mensuales. Lo que podríamos decir como consecuencia de este gráfico es que la distribución, ¿no es cierto?, la forma de los consumos o los gastos mensuales en el Perú son de esta forma. Una vez que hemos terminado esto, lo que vamos a hacer ahora es definir una canasta de subsistencia mínima. Es decir, ¿cuál es el valor monetario de lo que una persona necesita para subsistir? Todas aquellas personas que viven por debajo de esa canasta son consideradas pobres. Y aquellos que gastan por encima de esa canasta son no pobres. El día de hoy, esa línea de la pobreza, esa canasta básica ya está definida. Y está definida en un valor de 380 soles. Esta es la línea de la pobreza el día de hoy. Por lo tanto, todas estas personas que están a la izquierda son consideradas pobres. Y todas aquellas personas ubicadas a la derecha son consideradas estadísticamente no pobres. Pregunta: ¿cuántos peruanos están ubicados a la izquierda de la línea de la pobreza? ¿Cuántos peruanos consumen menos de 380 soles al mes? En 2016 eran 20.7% de peruanos. En 2017 esa cifra subió a 21.7% de peruanos. El aumento de la pobreza fue de 1%. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, pero el aumento es muy pequeño porque es el 1%. En realidad puede parecer pequeño, pero no lo es. Porque ese 1% representa el día de hoy a 375.000 personas. Y eso debería de preocuparnos. La siguiente pregunta es, ¿por qué la pobreza aumentó si la economía creció 2.5? Imaginemos que esta es toda la producción del Perú, digamos el año 2017. Lo que pocos peruanos saben es que el 60% de todo lo que produce el Perú depende de factores externos. Es decir, dependen de los precios de los minerales, por ejemplo. El 60% de lo que produce el Perú no está en nuestro control. Nuestra economía es una economía basada en la exportación de bienes primarios. Es una economía basada en la exportación fundamentalmente de la explotación de recursos naturales. Entonces no debería de sorprendernos que el valor de esos bienes no dependa de nosotros, sino depende de los mercados internacionales. No tenemos control sobre eso. Lo que sí tenemos control es de este 40%. ¿Y quiénes están en este 40%? Si acá están los sectores primarios exportadores como la minería, la pesca, por ejemplo. ¿Qué está acá? Acá tenemos la construcción, la industria y los servicios.
La economía peruana ha crecido 2.5% porque ha sido movida por este 60% gracias a un buen tiempo de precios internacionales. Son los precios internacionales los que han movido este 60% y han hecho que la economía crezca 2.5%. Pero la pregunta es, ¿y por qué no ha generado empleo? Porque este 60% no es intensivo en el uso de mano de obra, que es un concepto muy técnico pero muy sencillo. Este sector que depende de los factores externos y que está focalizado en la extracción de recursos naturales, no es intensivo en la contratación de mano de obra. Los que sí son intensivos en la contratación de mano de obra son estos sectores, y que justamente son los que más han sufrido. Cuando uno ve los indicadores del 2017, todos han sufrido, pero particularmente la industria ha caído 1% el 2017. Se han perdido miles de empleos, formales y no formales. ¿Y qué ha pasado con esa gente? ¿Ha dejado de trabajar? No. Lo que ha hecho es se ha movilizado, se ha movido a otros sectores donde les pagan menos. Sectores, por ejemplo, como los servicios. Esta reestructuración ha hecho que los gastos de las familias peruanas en promedio caigan, a pesar que la economía crece, porque se debe a otras razones. La pregunta de fondo es, ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables que estos sectores, que son los que generan más empleo, hayan sufrido y por lo tanto hayan causado un aumento en la pobreza? Los responsables son los políticos que nos gobiernan, pero particularmente el Congreso. ¿Y por qué? Por sus rencillas, por sus peleas, por todo el ruido que generan en la economía y que impiden que estos sectores avancen. Les voy a poner dos ejemplos. El primero tiene que ver con el sector privado, con los empresarios, los pequeños, medianos y grandes. Cuando hay incertidumbre, cuando no hay predictibilidad, cuando hay demasiada fricción política, los empresarios deciden postergar sus inversiones, porque los ponen nerviosos. Y cuando los inversionistas postergan sus decisiones, ¿quiénes sufren? ¿Los empleos? ¿La economía? Ese es un impacto directo en las expectativas de aquellos que invierten en el Perú. Pero la segunda razón es que en medio de sus pleitos y sus riñas, no se toman las decisiones y no se le presta atención a lo que realmente es importante, como por ejemplo, acelerar la ejecución de obras públicas en el Perú. El día de hoy, el problema del Perú no es de tener el dinero para ejecutar las obras, sino es la velocidad en la que simplificamos los procesos, en la que le ponemos atención para mejorar todos aquellos aspectos y permitirnos que las obras lleguen a los peruanos. Lamentablemente, estas peleas están distrayendo de la toma de decisiones acertada. ¿Qué hacer entonces? Lo primero es entender que debemos de implementar dos tipos de medidas. Medidas para lo inmediato y medidas para el mediano plazo. En las medidas para lo inmediato voy a mencionar tres. La primera es cambiar el diseño del programa de reconstrucción. La idea del programa de reconstrucción era que todas las obras que estuvieran ahí se pudieran ejecutar de una forma veloz, rápida, para cubrir las necesidades de la gente, pero también para reactivar la economía. Bueno, ese aspecto no fue considerado en el programa. Se estipuló que los programas y los proyectos deberían de seguir los mismos sistemas administrativos que los proyectos convencionales. Así de engorrosos, así de lentos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ese programa nació muerto por su diseño. La segunda medida es también comprender que esto no solo tiene un impacto en las ciudades, sino también en el campo. Y en el campo se requieren intervenciones distintas del Estado, como por ejemplo, intervenciones que ayuden a los pequeños agricultores a mejorar su productividad, que es simplemente a producir más con sus mismos recursos. Este tipo de intervenciones son conocidas, pero el Estado debería de reconocer que ahí hay un espacio de mejora y donde no hemos promovido una asistencia para que los pequeños agricultores puedan proveerse con su trabajo de lo que necesitan para salir de la pobreza. Y lo tercero es el fortalecimiento de los programas sociales. Los programas sociales no son la panacea, pero son programas que ayudan a las poblaciones vulnerables a salir de la pobreza y construir capacidades. En los últimos 2 años, lamentablemente, no ha habido un fortalecimiento y una expansión de estos programas. Los países que se desarrollan son países en los cuales su economía depende de lo que ellos hagan.
En el mundo desarrollado, cuando uno junta los 40 países más desarrollados en el mundo, todos vienen de continentes diferentes, todos tienen idiomas distintos, sistemas políticos diferentes, culturas diferentes, pero hay tres cosas que todos tienen en común. Lo primero, tienen instituciones sólidas. Segundo, clases medias consolidadas. Y lo tercero, economías diversificadas. ¿Por qué una economía diversificada es tan importante? Por una idea muy sencilla. Imagínate que nos vamos al mercado y encontramos a dos personas que tienen un puesto de frutas. Una solo te vende sandías y melones, y la del costado te vende sandía, melones, manzanas, peras, uvas, mangos, limones, etc. Muchas cosas. Adivina a quién le va a ir mejor en el tiempo. A la que vende más. ¿Por qué? Porque cuando el consumidor, la persona, se canse de comer sandías, va a poder escoger de otras frutas. Porque cuando las sandías tengan una mala cosecha, va a poder consumir y va a poder vender otras cosas. Aquellas personas que diversifican sus ingresos, les va a ir mejor en el tiempo. Bueno, las economías son igual. Cuando un país produce muchas cosas, puede tener estabilidad en el tiempo y hace que su progreso dependa de sí mismo. Es la misma idea. Por eso en el mundo, los países que progresan se diversifican. Esa es la explicación. Y la economía peruana no está diversificada, todo lo contrario, está muy concentrada en la producción de recursos naturales para la exportación. Es una situación como las he explicado ahora. Nosotros deberíamos de migrar a una situación en la cual quizás el 70% de lo que producimos se debe a nuestro control y solo el 30% se deben a factores externos. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo las economías logran ese salto para ser diversificadas, para que sus clases medias sean consolidadas, para que sus instituciones sean fuertes? Y ahí la clave es una palabra, que es la productividad. La productividad es la capacidad de producir más cosas con los mismos recursos. Imagínate a tu mamá. Yo me imagino a mi mamá varias veces. Por ejemplo, cuando yo era niño y agarraba una naranja y le decía quiero jugo de naranja y me decía sí, pero no botes la cáscara, porque con la cáscara le ayudaba para hacer chifón, para hacer una torta. Lo mismo pasaba con la piña, cortábamos la piña para comerla, pero me decía no botes la cáscara, porque con la cáscara hacía agua de piña. Si por alguna razón se quedaba un pan al día siguiente y estaba duro, en lugar de botarlo a la basura decía guárdalo para hacer budín. Eso es productividad, es sacarle el jugo a las cosas. Es tratar de aprovechar al máximo lo que tienes alrededor para producir más. A eso se debe. Por esa razón, la innovación, la creatividad, la ciencia, la tecnología, lo que hace es aumentar las formas de aprovechar lo que una persona, una familia o un país tiene. Por eso esas variables son importantes para que los países sean más productivos y para que además se diversifiquen. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo logramos más productividad? ¿Cómo hacemos que los países sean como tu mamá y como la mía? Y ahí viene otra palabra clave, que es los talentos. Los países migran de una situación de alta concentración en recursos naturales a un país concentrado en generar valor y diversificados cuando apuestan por el talento de su gente. La productividad puede aumentar por varias formas. Por ejemplo, cuando el internet de tu casa es más veloz, porque te permite ahorrar tiempo. La productividad aumenta cuando las carreteras tienen más calidad y te puedes desplazar con más rapidez y te ahorran tiempo y puedes hacer más cosas. Pero sobre todo la productividad de los países aumenta cuando los gobiernos invierten en el talento de las personas para sacarle el jugo a su propia gente. Son las capacidades de la gente las que generan la innovación, la creatividad, la ciencia, la tecnología, el conocimiento, que hace que todo esto pueda ocurrir. Si el día de hoy hacemos una búsqueda en Google, vámonos todos a Internet, y busquemos la lista de los 20 países más desarrollados, y después nos vamos al mismo Google y hacemos una lista de los 20 países que más recursos naturales tienen, se van a dar cuenta que entre las dos listas no hay similitudes. Probablemente 2 o 3 países en común y nada más. ¿Por qué? Porque el progreso el día de hoy no depende de los recursos naturales. El progreso depende de los talentos.
Es el conocimiento y las competencias las que generan nuevas formas de hacer las cosas. Y los talentos van a llevar que el Perú sea, primero, un país diversificado, pero también un país de clases medias consolidadas. Pero también un país que tenga instituciones fuertes. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el vínculo, por ejemplo, con las instituciones fuertes? Porque cuando uno invierte en los talentos, no solo generas peruanos más competentes y peruanos más creativos e innovadores, sino también generas mejores ciudadanos, mejores personas, que finalmente son las que terminan haciendo y construyendo buenas instituciones. Eso es lo que el Perú tiene que hacer. Pero el trabajo, el camino, tenemos que comenzarlo ahora. Y tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad es que si invertimos masivamente en los talentos para lograr lo que les digo, ahí sí podemos aprovechar nuestros recursos naturales. El Perú debe de construir su propio camino sobre la base de la inversión en los talentos y nuestra diversidad de diversidades. Y ese cambio lo tenemos que hacer juntos. Juntos tenemos que construir nuestro propio camino. Gracias.